La Red Nacional de Mujeres es una organización feminista, pacifista, que surge desde el 92, después de una constituyente que hubo en Colombia, que esa constituyente fue también producto de un proceso de paz con otros grupos guerrilleros, el M-19, un sector del ELN, algo del EPL, bueno. El objetivo nuestro ahí era como lograr que derechos que se habían conquistado fueran realidad para las mujeres. Entonces hemos trabajado todo este tiempo, estos 20 y pico de años, en 4 grandes ejes, que son participación política de las mujeres, violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, y como estamos en Colombia, por construcción de paz y contra la guerra. O sea, desde el 2012 que supimos que había un acuerdo, un proceso de paz, porque hubo una primera parte que fue muy secreta. Cuando ya nos enteramos, empezamos a trabajar en dos cosas. Uno, lograr que los delegados plenipotenciarios del gobierno hubiera mujeres, porque al principio eran 5 hombres y 0 mujeres. Entonces empezamos a presionar al gobierno para que nombrara mujeres plenipotenciarias, basada siempre en la resolución 1325. Ese era nuestro argumento, porque una paz sostenible requiere que las mujeres construyamos la paz y estemos en ese proceso. Después, y el segundo punto era que el acuerdo tuviera un enfoque de género. ¿Eso qué quiere decir para nosotras? Quiere decir que no es que tuviera un capítulo de mujeres, sino que todo el acuerdo estuviera transversalizado por un enfoque de género y un enfoque diferencial. Entonces empezamos a trabajar, a hacer incidencia ya tanto con la delegación del gobierno como con la delegación de las FARC. Cuando se inició el proceso, después de que se nombró las 2 delegadas plenipotenciarias, que logramos que el gobierno nombrara 2 delegadas mujeres, muy rápidamente en la negociación se definieron tres temas, que era participación política, drogas y reforma agraria. Cuando analizamos esos 3 puntos encontramos que no tenían ningún enfoque de género. Entonces también mandamos comunicaciones tanto al gobierno como a las FARC explicándoles que faltaba, que eso mostraba deficiencias, y esa fue en principio una de las razones por las que la mesa de negociación tomó la decisión de conformar una subcomisión de género. Esa subcomisión de género tenía una obligación y era revisar lo que ya había salido que no tenía enfoque de género y lograr que lo que quedaba faltando tuviera enfoque de género. Entonces ese fue el proceso, y ya el año pasado, en julio, esa subcomisión entregó un documento donde decía cuál era el enfoque de género del acuerdo, y nosotras todo el tiempo, pues como red, como personas, estuvimos trabajando con las mujeres de ambos, tanto del gobierno como de la guerrilla, dándole esta información. También yo creo que la población que más perdió en el segundo acuerdo fue la población LGTBI, porque están consideradas no como ciudadanos, sino como personas vulnerables, que lo que no son. Pero bueno, aunque tuvimos una alianza muy grande en ese momento para defender tanto el enfoque de género como el enfoque diferencial, creo que al perder el sí y ganar el no, el acuerdo tenía que ser menos igualitario y menos con enfoque diferencial, enfoque de género. Pues yo creo que tanto en la negociación inicial, tanto gobierno como FARC abrieron espacios, y nosotras y ellos, pues la comunidad LGTBI también empujó, o sea que podíamos empujar, hubo espacios. Creo que la dificultad fue en el momento del plebiscito,
cuando los grupos fundamentalistas aprovecharon, porque yo creo que no era, porque no es el tema, el acuerdo no tiene nada grande frente al tema distinto a la igualdad. Pero los grupos fundamentalistas aprovecharon eso para hacerle mella al acuerdo y decir pues mentiras que parecen como verdades, y con eso engañar a mucha parte de la población. Yo creo que en esa línea de México, Perú, Brasil, de la misma ideología de género, que se aprovechan para dijéramos, decir mentiras, decir mentiras como que van a obligar a que las mujeres sean lesbianas, o que los niños les van a poner falda para que sean homosexuales, y que es parte de la educación. Bueno, toda esa... pues a nadie se le ha ocurrido eso, sino a esas mentes perversas. Pero nosotras hemos hecho, hace una semana, lanzamos el 6º informe. Ahora les puedo dar una muestra de ese informe. Y en ese informe lo que hacemos fue, este año, hicimos una evaluación de cómo va la implementación del acuerdo en algunos puntos. Y la idea principal es poder como llamar la atención de que la implementación, con el enfoque de género en la implementación ha sido difícil, por esa misma diferencia que siempre tiene Colombia, de que lo que está escrito no le llega a las personas. Aquí tenemos leyes como la 1257 de violencia, que no se cumple, aunque es una buena ley, pero no se cumple, hay impunidad. Entonces es como para llamar la atención, para lograr que en la implementación del acuerdo esa brecha se disminuya un poco más. No vamos a pedir que se disminuya del todo, porque sería imposible, pero sí ir disminuyendo poco a poco hasta que lo que está escrito sea realidad en las personas, en este caso en las mujeres. Entonces para nosotras la 1325 ha sido una herramienta muy importante siempre, con la que hemos trabajado, es una herramienta de incidencia, con la que trabajamos para que las mujeres seamos, dijéramos, realmente actoras en todo el proceso de construcción de paz.